En primer lugar, es un orgullo. Yo tengo también 34 años como el festival y bueno, el festival se creó en el año 74 y en toda esta trayectoria ha sido un poco como el Guadiana, apareció y desapareció en dos ocasiones, ¿no? Y fue ya en el año 97 cuando se creó la Sociedad Filarmónica, de la que yo soy el presidente, cuando el festival apareció de nuevo, ¿no? Entonces sí que es verdad que todo este tiempo que ha estado de forma ininterrumpida, en este caso ya son 20 años, pues ha hecho que el festival realmente acabe por consolidarse, ¿no? El festival, aunque lo creara en el año 74, como decía yo, el Ayuntamiento de Badajoz, durante un tiempo tuvo un presupuesto bastante importante y atrajo a grandes nombres como la Orquesta Gulbenkian o pianistas como Rosalind Turek o Marayao Pires. Y ahora, desde que, como comentaba, desde que tomó las riendas la Sociedad Filarmónica de Badajoz, pues es un orgullo para la ciudad que quizá uno de los festivales más importantes de clásica de la región y que tiene conexiones a través de la Asociación de Festivales de Música Clásica. Es decir, que trabajamos en red, trabajamos en grupo con otros festivales más importantes, en algunas ocasiones incluso haciendo coproducciones. Es un orgullo intentar llevarlo hacia adelante y que realmente se puedan presentar propuestas que se presentan en Madrid, en Sevilla o en Málaga de la misma manera, ¿no? Pero a la vez que es un orgullo también es una responsabilidad, claro, una responsabilidad porque intentas no solo traer lo mejor, intentas traer cosas muy diversas que realmente toda la ciudad que cuanto más público quiera venir a los conciertos sea mejor, ¿no? Es decir, intentas que sea abierto, que no sea un festival cerrado, ¿no? Porque la música clásica en sí tiene un poquito es sospechosa, ¿no? De ser elitista, de ser para unos pocos, y todo lo contrario, en el Festival Ibérico hay propuestas para niños, hay propuestas de jazz, hay propuestas de danza, hay propuestas muy diversas que hacen que quizás cualquier persona de la ciudad que tenga unos gustos u otros pueda sentirse realmente atraída. En primer lugar, yo creo que es interesante porque dependiendo del repertorio, dependiendo de las agrupaciones que participan, es más adecuado un espacio u otro, es decir, un cuarteto de cuerda, que es una formación que habitualmente participa en el Festival Ibérico de Música de Badajoz, necesita de unas especiales condiciones, porque la música escrita para esa formación las tiene en cuenta la formación y tiene en cuenta las características de grupo, ¿no? En segundo lugar, también es una forma de dar a valer, de poner en valor el patrimonio de la ciudad, sus iglesias, sus plazas, sus espacios culturales como el Palacio de Congreso o el Teatro López Ayala, que también nos resultaba desde el principio interesante. Y por otro lado también, por último, es realmente es una oportunidad de que toda la ciudad de Badajoz tenga la posibilidad de que de forma más fácil o menos fácil, es decir, que esté más cerca el espacio del concierto, pues tenga un acceso más cómodo. De la música clásica no hay tantas diferencias como quizá en otro tipo de música, porque la formación de los músicos es más similar, es decir, es muy parecido estudiar en un conservatorio de Lisboa o estudiar en un conservatorio de Madrid, ¿no? Obviamente únicamente cambian quizá los profesores, que son los que dan un enfoque más personal o quizá más selectivo o quizá de más calidad o de menos calidad, dependiendo de la especialidad instrumental. Quizá sí que tengan un interés más del lado de Portugal todavía, por aquellos repertorios que nos unieron hace tiempo, es decir, por aquellos compositores que trabajando en España eran portugueses o que trabajando en Portugal eran españoles y que escribieron su música hace quizás 100, 200 años, ¿no? Pero los grupos portugueses y los grupos españoles, sobre todo los de música antigua, comparten ese interés por rescatar en el pasado aquellas músicas que hace tiempo nos unieron. Si hay algo que define realmente el Festival Ibérico de Música, es que es ibérico porque
se le da una atención especial a los grupos portugueses o a los repertorios portugueses. Es decir, un grupo español que programa música portuguesa, música de compositores portugueses, es más valorado y tiene más, una cabida mucho más razonable en un festival como el Ibérico de Música de Badajoz, que por otro lado no hay otro festival en España que tenga esa característica que lo defina de esa forma, ¿no? Entonces para nosotros siempre ha sido muy importante la programación ya en los años 80. Bueno, grandes orquestas como Orquesta Nacional de Oporto, Orquesta Sinfónica Gulbenkian, María Joao Pires, son grandes artistas con formaciones portuguesas que han pasado por el festival, y esa línea continúa, ¿no? Y también es lo que decía un poco, que ahora también nos parece realmente sencillo y fácil, pero cuando el festival se creó en el año 74 no existían todos estos organismos, no existían ni siquiera ni el Estatuto de Autonomía ni la Junta, ¿no? Es decir, había pocos agentes que dijeran, oye, vamos a fijarnos en Portugal, vamos a ver qué es lo que nos une. Hemos vivido muchos siglos, incluso en guerra y de espalda unos a otros, ahora vamos a ver que a través de la cultura y a través de la música, qué fue que nos unió, ¿no? Quizás la música clásica en Portugal, aunque yo no pueda ser una voz especialmente autorizada, porque aunque trabajo en Elvas y desde hace unos años, no soy soy conocedor obviamente de la música clásica en Portugal, pero no la conozco al detalle. Quizás está demasiado atomizada en las ciudades de Oporto y de Lisboa, incluso atomizada incluso dentro incluso de las ciudades, ¿no? Porque en Lisboa, aunque existe la Orquesta Sinfónica Portuguesa o la Orquesta Metropolitana de Lisboa, existe una gran institución como es la Fundación Gulbenkian, que ha sido promotora, ha becado, tiene una orquesta, es decir, tuvo un cuerpo de danza, un cuerpo de ballet, y luego tiene el museo que todos conocemos, ¿no? Pero la Fundación Gulbenkian ha sido una auténtica promotora a través de su orquesta sinfónica, que es una orquesta realmente de nivel europeo, que funciona muy bien, que tiene una programación, la verdad que fascinante. Lo que decía, está quizás demasiado atomizada, y luego también en Oporto, en el edificio que se hizo hace también recientemente, la Casa de la Música, que es la sede del Ensemble Remix, o es la sede de la Orquesta Nacional de Oporto. Son grandes polos donde se crea mucha música, donde se crean muchos músicos. Y quizás en el interior de Portugal no encontramos una situación similar, es decir, no hay orquestas creadas estables en Évora, no hay orquestas creadas estables en el norte de Portugal que no sea Oporto, y por supuesto en el sur. Entonces eso hace que sea muy complicado que esa música, que esos músicos se irradien hacia el interior, que lleguen propuestas interesantes a pueblos del interior. En España quizás es más diverso, ¿no? En España hay también dos grandes pueblos como son Madrid y Barcelona, pero nos podemos mirar que está Sevilla, está Málaga, está Valencia, está Bilbao, está La Coruña, donde hay grandes orquestas, donde hay temporadas de ópera. Tener más presupuesto, como en todos los festivales, ¿no? para llegar a más gente y para atraer aún propuestas de más calidad, ¿no? Pero toda esta diversidad en el festival, a mí me gusta siempre decir que el Festival Ibérico es uno, pero tiene muchos pequeños festivales dentro de él. Es decir, no es un festival de música clásica, entre comillas, que esté dirigida a un público muy concreto, sino que el festival intenta que el público sea el más amplio posible. Como decías, también hay siempre un concierto que realizamos en la Biblioteca de Extremadura o en la Plaza Alta, que invitamos a grupos de jazz o grupos de música clásica de otras culturas, ¿no? Africanos o asiáticos, donde muestran su música. Es decir, ese concierto, por ejemplo, es un concierto tendría un formato similar quizá al del WOMAS o a un concierto de WOMAS, o quizá un concierto del Festival de Badajoz, ¿no? Es decir, el público es muy heterogéneo, o al menos eso es lo que intentamos. También hay propuestas para niños, claro, porque es el público de mañana, y necesitamos crear esa conciencia en los padres para que los lleven, y sobre todo y que los niños se les despierte esa sensibilidad que ellos ya tienen de forma natural. Este año hemos tenido danza también por primera vez, ha sido muy interesante, y luego por supuesto pues tenemos ya las grandes formaciones orquestales, cuando hemos hecho zarzuela,
música de cámara, música antigua también, que es muy interesante, ¿no? Que es lo que comentaba antes, de por ahí se encuentra muchísimo que nos unió a Portugal, y por supuesto no nos podemos olvidar de los extremeños, de la gente de aquí, que en un porcentaje que va variando siempre hay varias propuestas, sean orquestas o intérpretes, ¿no? o creaciones de compositores que están siempre muy presentes.